Y si se escucha, por favor, es que estaba teniendo algunos problemas con el internet, pero creo que ya se solucionó. ¿Me avisan si se escucha y si se ve, por favor? Si se escucha, por favor, es que estaba teniendo algunos problemas con el internet, pero creo que ya se solucionó. ¿Me avisan si se escucha y si se ve, por favor? Bien, gracias. Entonces vamos a comenzar con el curso, decía, conciliación arbitraje, en lo que corresponde a su semana número 10. El tema que vamos a ver hoy es otros procesos alternativos extrajudiciales de solución de conflictos. Como hemos venido viendo una serie de mecanismos de solución de conflictos a nivel internacional con un único objetivo, ¿verdad? De que tengamos un conocimiento general al respecto y por otro lado, definitivamente que sepamos del por qué ahora Guatemala cuenta con una ley de arbitraje y que no es una ley solo para a nivel interno, sino cuando la estudiemos ya a partir de la otra semana, nos vamos a dar cuenta que es una ley que regula el arbitraje, pero no solo el arbitraje nacional, sino también el arbitraje internacional. O sea que esta ley nuestra puede ser utilizada para cualquier conflicto de interés, no solo aquí en Guatemala, sino en cualquier otro estado del mundo donde se pueda resolver algún conflicto de interés por la vía del arbitramiento. Entonces, previo a llegar ya la otra semana a nuestra ley, vamos a ver como último punto este tema de hoy, que son otros procesos alternativos extrajudiciales de solución de conflictos, como una manera de lo que hemos venido estudiando, es precisamente que ustedes tengan un conocimiento general, no solo nacional, sino a nivel internacional, ¿verdad? De que hay otras soluciones de conflictos de interés, otras alternativas, y que son comunes como a las alternativas que hoy tenemos en Guatemala, como es la conciliación y arbitraje por una vía no convencional, no la vía normal o la vía ordinaria, como le podríamos decir. Entonces, entramos de lleno a lo que es la clase de otros procesos alternativos extrajudiciales de solución de conflictos. Y como generalidad, vamos a mencionar un par de cositas nada más, en el sentido que las alternativas judiciales, extrajudiciales de solución de controversias, tienen en común la idea de qué? De separar el método judicial. Si se dan cuenta, todos los mecanismos que hemos venido estudiando, la idea es separar el método judicial de los posibles arreglos que las partes eventualmente encuentren en cada modalidad dispuesta. Porque, o sea, ya hemos venido estudiando varios sistemas, varios temas, y hoy todavía vamos a ver algunas alternativas más como para conocimiento de ustedes. ¿Y esto por qué nacen estos procesos alternativos extrajudiciales, muchachos? Nacen precisamente por la desconfianza que hay en el sistema judicial, que se ha acentuado por ineficiencia de los tribunales ordinarios de justicia y de elementos, podríamos decir, tales como la lentitud, como la inoperancia, que han llevado a la justicia ordinaria a un estado, diríamos hoy, a un estado bien calamitoso, ¿verdad? Y en vista precisamente de las deficiencias que he mencionado, como la lentitud, la inoperancia, la ineficiencia de los tribunales, en vista de esas deficiencias, reiteradamente se ensayan procedimientos alternos a la justicia tradicional, a cuyo fin pues nos hemos venido basando, ¿verdad? En gran parte en los estudios que hemos estado llevando a cabo, pero también lo han hecho estudiosos como Osvaldo Alfredo Gonzaini, como el profesor Julio Cueta Rúa, que son estudiosos del derecho arbitral, que lo ven como una de las posibilidades más importantes que los estados han adquirido para tratar en ciertos temas tan específicos donde se puede realmente utilizar, como es el arbitramiento, en aquellos bienes en que hay libertad para poder actuar sobre ellos si no afectamos derechos de terceros, porque hay libre disposición, es precisamente que se han ido fortaleciendo este tipo de alternativas. Hoy vamos a ver una serie de mecanismos distintos también a nivel internacional que son utilizados para la solución de conflictos. Y para ello, pues vamos a empezar viendo el primero que se conoce como el Tribunal de Aguas de Valencia. ¿Qué es el Tribunal de Aguas de Valencia?
nos manifiesta precisamente Gonzaini que el Tribunal de Aguas de Valencia dice que este es un organismo jurisdiccional muy particular que toma su prestigio de tribunales diversos, pero utilizando principios como la celeridad, la inmediación, la facilidad y la popularidad, como decide y finiquita pleitos entre comuneros. Este tribunal no es tan solo un cuerpo jurisdiccional, sino también le compete el buen gobierno y policía de las aguas de la Vega de Valencia, actuando cual si fuera justicia administrativa o de menor cuantía. Es precisamente en Valencia, ¿verdad? En España, ahí se encuentra lo que es este Tribunal de las Aguas de Valencia, y esto fue creado precisamente por los conflictos de interés que se daban precisamente por las aguas en dicho lugar. Hay 8 comunidades que tienen también 8 acequias, tienen una acequia cada uno de ellos, por eso se habla de las 8 comunidades de las 8 acequias que constituyen el territorio para su competencia, para la competencia de este Tribunal de Aguas de Valencia. Son los propietarios de las acequias madres, medianas y pequeñas que conducen el agua pública para su uso y de las franjas de terreno ocupadas por las acequias, cajeros, pasos, puentes, etcétera, ¿verdad? Pero precisamente por ese conflicto de aguas que se daba muy continuamente en dicho lugar, nace este Tribunal de Aguas de Valencia, ¿verdad? Como un organismo jurisdiccional muy particular y que ha tomado desde su creación mucho auge, ¿verdad? Y es muy respetado por las decisiones que toma. No es un tribunal escabino, como vamos a ver más adelante que es un tribunal escabino, no es ni un jurado popular, sino que este Tribunal de Aguas de Valencia se trata de un conjunto de jueces designados en elección de comuneros que pueden ser o no juristas. ¿Qué es el Tribunal de Aguas de Valencia? No es más que se trata de un conjunto, les dije, de un conjunto de jueces que han sido designados por elección de los propios comuneros, y que estos miembros de este tribunal pueden ser o no juristas, o sea, pueden ser abogados o no pueden ser abogados, no importa, sino que buscan la honorabilidad de quien conforme el Tribunal de Aguas de Valencia, porque el tema es de que solucione los conflictos de la mejor manera y siendo justos en cada conflicto de interés, y conforme a ello establecer la duración y permanencia precisamente en los cargos de este Tribunal de Aguas de Valencia. El mecanismo funciona ya hace varios siglos bajo la puerta se dice por un estudioso del derecho que este incluso viene bajo la puerta de los apóstoles del ala central de la Catedral de Valencia, que en su parte exterior, bajo su arco, tiene un arco gótico. Esto es la plena vía pública. Ahí se constituye el tribunal como tal, todos los jueves del año a las 12 en punto de la mañana. Repito, este Tribunal de Valencia, el mecanismo funciona ya desde hace varios tiempo hacia atrás, y es precisamente en la Puerta de los Apóstoles de la ala central de la Catedral de Valencia, de esa iglesia de Valencia, en su parte exterior, o sea, fuera de la iglesia, bajo el arco gótico que tiene esta iglesia, que va a dar precisamente a la vía pública. Allí dice que este Tribunal de Valencia se constituye todos los días jueves del año a las 12 en punto de la mañana. En dicho lugar, y hacia la izquierda menciona el tratadista de la puerta, mirando a la catedral, se coloca el jueves por la mañana este tribunal en una verja articulada ahí de cierta altura, ¿verdad? Que adopta una forma semicircular, la cual separa al tribunal de las partes, o sea, del público, con una puerta de acceso, la cual permite la entrada y salida de aquellos, así como del alguacil. Pero eso enfrente a esta iglesia donde se coloca a todos los jueces del Tribunal de Aguas de Valencia para resolver los distintos conflictos de interés de manera extrajudicial. En el espacio ese interior del semicírculo que forman con la verja y, y cerca del pórtico de los apóstoles, dice que se colocan los 8 sillones, son 8 sillones que colocan, en cuyos respectivos respaldos campea el nombre de cada uno de las 8 acequias como sindicados integran la corte. Los síndicos visten todos ellos el clásico blusón negro de los labradores valencianos. El alguacil, lo que hoy conocemos como el comisario en los tribunales, ¿verdad? Es una especie de, ahí le llaman de chuzo o bichero, le llaman, que es el que realmente les apoya para la solución y el contacto o inmediación
con los que quienes llegan a buscar la solución de los conflictos de intereses que se puedan dar y que pueden ser sometidos a ellos, que son precisamente de menor cuantía, ¿verdad? En ese sentido, la audiencia comienza bajo la tutela del presidente del Tribunal de Aguas de Valencia, a quien las personas que van a resolver sus distintos conflictos de interés se dirigen a él como su señoría. Ya desde ahí venía esa palabra de su señoría, señor juez, etcétera, ¿verdad? Este concede la palabra al denunciante para que él exponga los hechos, los cuales escucha el tribunal y los síndicos. Luego toma intervención el denunciante exponiendo, el denunciado también exponiendo lo que es su defensa. Entonces el director del debate dirige las preguntas pertinentes y evita que las partes crucen la palabra entre ellas para evitar más conflictos de interés, ¿verdad? A menos que admita un verdadero, dicen ellos, un verdadero interrogatorio, cruzado con su propia intervención, más cualquier muestra de desacato, como por ejemplo al tomar la palabra interrumpiendo a la otra parte. Esto puede acarrear, quien hace esto, para todas esas faltas que cometen dentro de la audiencia que ya se está celebrando entre ellos, cada vez que cometen una falta, pues se les toma y se les impone una multa que deben de satisfacer ese mismo momento al final del juicio, ¿no? La sentencia que emite este Tribunal de Aguas de Valencia, pues se elabora y se declara ante el público en forma inmediata. Esto se resuelve de forma inmediata, donde se advierte claramente la discusión previa entre los integrantes del tribunal, quienes, previo a tomar a dictar la sentencia, pues la deliberan en un tono muy bajo, porque es en la vía pública, ¿verdad? Y ante todo el público. Casi todas las decisiones emitidas se refieren a condenas pecuniarias, o sea, más que todo a condenas de dinero o a obligaciones de hacer, especialmente cuando son costas de emergentes, ¿verdad? Entonces, la ejecución se consigue en dos vías, o de manera directa mediante el corte de suministro de agua hasta que se elimine la denuncia, o deduciendo demanda ejecutiva en sede administrativa. Hay dos caminos para ejecutar lo que resuelva el Tribunal de Aguas, ¿verdad? Si no quiere acatar la orden, a quien haya sido condenado al pago pecuniario y no cumple, lo que le van a hacer es que una de las formas es que se elimina, se le corta precisamente el suministro de agua a toda esa comunidad, toda esa sequía, y eso sí es un problema para ellos, ¿verdad? Entonces hay formas coercitivas incluso de cómo vienen ellos y cómo ejecutan las distintas resoluciones o sentencias que ellos emiten. Esto es una forma también a nivel internacional de un mecanismo distinto de cómo se resuelven algunos conflictos de interés y que es conocido como el Tribunal de Aguas de Valencia. Vamos a ver unos más cercanos, como es la experiencia en los Estados Unidos. Para llegar al arbitraje y para llegar a todo lo que se tiene hoy en día, han pasado por una serie de mecanismos también alternos de solución de conflictos. Y Estados Unidos, pues no es la excepción, ¿verdad? Se trata precisamente en Estados Unidos, la modalidad de procesos escritos, en opinión de varios doctrinarios, ha sido una larga fatiga en cuanto al sistema latino, especialmente, porque impide al juez ver cara a cara a las partes y demás partícipes del proceso, porque eran sistemas inquisitivos como el proceso civil todavía que tenemos en el juicio ordinario o juicio sumario, de que todo es por escrito, ¿verdad? Lo sustrae precisamente de las vivencias internas del sentimiento y de la percepción humana, porque todo es por escrito. Y lo que es más importante, le dificulta la rapidez natural que debe tener toda crisis que necesita la solución. En estos casos, como donde prevalece todavía el sistema inquisitivo, el juicio ordinario, el juicio sumario es uno de ellos, ¿verdad? Todo es por escrito, el juez no tiene ese contacto con las partes, y si la tiene es muy poca, entonces no puede percibir realmente los sentimientos de tanto el demandante como el demandado, y eso ha traído problemas para el conflicto de interés, porque también la solución no ha sido de forma inmediata, sino que ha tardado. A ese respecto, en cuanto a la experiencia en los Estados Unidos, menciona Capelti, eh, es referido precisamente por otro autor que se llama Gonzaini, que no se puede negar que el contacto, ellos dicen esto y es bien importante, que no se puede negar que el contacto directo del juez con las partes y su defensor, así como con los testigos, lleva consigo una cierta dosis de riesgo para la imparcialidad u objetivo del juez. Y estas razones fueron las que indujeron a convertir el proceso precisamente oral y no ya no escrito, ¿verdad? Que de crear otros mecanismos que se pudiera intervenir, donde se diera la inmediación precisamente quien les ayudaba a resolver el conflicto de interés junto con las partes que estaban en conflicto, pero de manera oral, para que realmente quien interviene tenga ese acceso directo y pueda tener una percepción mejor
cuál es el problema que se está suscitando y que eso le coadyuve a qué, a emitir una mejor resolución al conflicto, ¿verdad? Ahora la tendencia pues se revierte porque la práctica ha demostrado precisamente la ineficiencia del proceso escrito, que de hecho la tendencia no solo a nivel extrajudicial como lo que estamos viendo, sino que también a nivel judicial se ha llegado a la conclusión que todo debería convertirse en procesos orales, ¿verdad? Porque son a viva voz, son más rápidos y hay un contacto directo con los jueces y en este caso con las personas que intervienen en los distintos mecanismos para resolver los conflictos de interés. En los Estados Unidos también el proceso judicial ordinario, así como en el nuestro y todos los de Latinoamérica, ha mostrado deterioros, ¿verdad? Ha mostrado una ineficacia. Por eso se han buscado con afán otras alternativas extrajudiciales de solución de controversias, dentro de las que vamos a ver en la experiencia de Estados Unidos, algunas de ellas. Y la primera que vamos a empezar viendo es un mecanismo que se conoce como el minitrial. El minitrial, se trata de un sistema de encuentro voluntario entre intereses contrapuestos, cuyos operadores directos son los abogados de las partes. Repito, el minitrial no es más que un mecanismo o un sistema de encuentro voluntario entre intereses contrapuestos, cuyos operadores directos son los abogados de las partes. El minitrial consiste en un procedimiento informal mediante el cual las partes interesadas toman conocimiento íntimo y detallado de la disputa mediante su concurrencia a reuniones organizadas por los respectivos abogados de las partes. Eso prácticamente diríamos que es una negociación propiamente dicha, pero adopta a una costumbre formal que comienza con la presentación del caso ante los interesados directos, o sea, lo ordenan y lo coordinan de una manera adecuada para que pueda llevar un orden. El abogado del actor indica el foro litigioso que su parte reconoce, sosteniendo las verdades normativas que a su entender le propician un resultado venturoso o que tiene el derecho. Señala las pruebas que acuden en su mérito, las que son principalmente en estos casos del ministerial son documentales. Y finalmente, pues se le otorga tiempo también suficiente a su interlocutor, o sea, al defensor, para oír sus razones. Lograda la comparecencia y producidas las alegaciones, todos reunidos pues procuran encontrar los acuerdos correspondientes. La clave realmente de la fórmula se encuentra en la oportunidad que suministra este tipo de mecanismo como el minitrial a los interesados de ganar una visión esclarecida y fundada de la disputa, con la percepción de la fortaleza, la debilidad de las pretensiones contrapuestas de las partes. El realismo resultante permite realmente acercar las pretensiones y encontrar la solución, pero de una manera mutua y que sea satisfactoria para ambas partes. En este mecanismo del minitrial destaca precisamente el mecanismo extrajudicial de la negociación. El minitrial realmente no es otra cosa, otra forma que la negociación, que tiene muy parecido a lo que es la conciliación o lo que es la mediación, ¿verdad? Solo que en Estados Unidos le denominaron el minitrial. Otro mecanismo utilizado es el que se conoce como el oyente neutral. ¿Qué es eso del oyente neutral? Esta figura consiste en un tercero neutral, libremente elegido por las partes en discordia, que goza precisamente de la confianza de ellas por sus impecables antecedentes o por el conocimiento directo sobre el tema. Repito, que es el oyente neutral, consiste en un tercero neutral libremente elegido por quienes, por las mismas partes que están en conflicto de interés, ¿verdad? Y que este oyente neutral goza precisamente de la confianza de estos dos que están en conflicto por sus impecables antecedentes o por el conocimiento directo sobre el tema. El oyente neutral recibe de cada interesado una propuesta a sugerir al oponente. Cada uno le da una propuesta para que sea el oyente neutral el que se la sugiera a las dos partes. La de A que se la sugiera al B y la del B que se la sugiera al A. La tarea realmente del tercero consiste en evaluar las reales posibilidades de cada oferta de conciliación o transacción sobre las cuales se podrá intentar convenir un acuerdo final, el cual se suscribe después de reuniones donde acuerdan las modalidades respectivas. Algo que caracteriza mucho este procedimiento del oyente neutral es la confidencialidad y la reserva, que es una característica precisamente de este procedimiento. En ese sentido, Gonzaini dice que la propuesta se formula en un contexto de sencillez e informalidad. Se sugieren criterios de actuación como, por ejemplo, la cifra propuesta por el reclamante,
Si la cifra propuesta por el reclamante es menor que la cifra propuesta por la... Escuchen esto, ¿cómo es que dan las soluciones? Déjenme armarla. Acá. Si la cifra propuesta por el reclamante, o sea, por el demandante, es menor que la cifra propuesta que la cifra propuesta por la reclamada, se acepta como debida la cifra menor más la mitad de la diferencia. Si una cifra es 50 y la otra es 100, entonces se va a aceptar la menor, que es la 50, y la mitad de la diferencia, que serían 25, entonces se queda en 75. Esa es la manera en que le van buscando a través de la ayuda del oyente neutral. Si las cifras se encuentran separadas por una cierta diferencia determinada de antemano, las partes entonces instruyen al oyente neutral para que medie entre las partes y procure un arreglo amistoso de la diferencia. En lo que ya están de acuerdo, solo que la diferencia que no está cubierta sea el neutral que convenza a la otra parte. El oyente neutral sugiere y recomienda circunstancias por las cuales está obligada a callar cuando sabe del conflicto. Por eso es que es una de sus características, decía, que es la confidencialidad y la reserva, porque aún el oyente neutral no puede hacer comentarios sobre el caso que ha llegado a su conocimiento y está amparado él también por el secreto profesional. Si fuese convocado a declarar en un proceso ordinario que debatiera el conflicto que él pudo haber conciliado en un momento determinado, no lo pueden obligar a declarar porque él goza del secreto profesional, porque esa es una de las características de este mecanismo del oyente neutral. Otra experiencia estadounidense es el dictamen de expertos. Ese mecanismo de dictamen de expertos se basa precisamente en un acuerdo promovido por un pronunciamiento indicativo u obligatorio conforme a un acuerdo anterior que resta completarse por pequeñas diferencias que las partes deciden resolver sobre dictamen que emita un experto determinado, que denominan el Neutral Expert Fact Finding. Este procedimiento puede ser indicativo u obligatorio conforme se hubiere dispuesto, pero en ambos casos se puede utilizar la opinión ante la Corte. Es común este tipo de intervenciones en casos de propiedad, más este caso del dictamen de expertos va más dirigido a casos como de propiedad intelectual, al registro de marcas, a las patentes, a los diseños industriales, todo lo que es la propiedad intelectual, ¿verdad? Donde se acepta el criterio que los expertos emitan sobre el punto de esclarecimiento. Obviamente hay un compromiso ahí de las partes en acatar lo que el experto dictamine, porque por eso lo están eligiendo, por eso el mecanismo se llama dictamen de expertos, porque quienes ayudan a resolver los conflictos de interés son algunas personas preparadas en cierto arte, en cierta ciencia, en cierta técnica, y por eso confían en ellos y hay un acuerdo eh, previo para que sea aceptada la decisión o el dictamen que emita el mismo para la solución del conflicto de interés. También en Estados Unidos utilizan un mecanismo que le denominan el adjudicador. Este mecanismo, algunas veces el conflicto reconoce proyecciones. Esto es importante, este del adjudicador es bien importante porque aquí se tocan temas muy sensibles, ¿verdad? En algunas veces el conflicto reconoce proyecciones que pueden afectar la imagen pública de alguna de las partes. Es posible también que las diferencias provoquen revelaciones inconvenientes que los contradictores persiguen ocultar de provecho de sus respectivas intimidades. En otros casos, por decirlo, cuando las partes no quieren que la controversia trascienda, buscan este mecanismo del adjudicador, porque, por ejemplo, a través de este mecanismo lo que buscan es que no se divulguen, que no se publiquen, que no salga a la luz cuando están en medio del conflicto de interés temas como descubrimientos o conocimientos científicos cuya posesión por terceros afectaría la ventaja competitiva de alguna de las partes, ¿verdad? Entonces, en otros casos, por eso dice, cuando las partes no quieren que la controversia trascienda la decisión de la crisis, que se confía precisamente a quién, al adjudicador, ¿verdad? Quien goza también del secreto profesional. Este recibe bajo compromiso de consideración confidencial y reservada la petición y la prueba instrumental de cada una de las partes, ignora la elegida por la otra y la información técnica suministrada. En base a dichas presentaciones, el adjudicador resuelve la disputa. Esta resolución no obliga a las partes, su valor en ella suministra una base para la negociación precisamente de un arreglo o de una transacción. El adjudicator, como se le llama, suele participar de esas negociaciones como una suerte, le denominan ellos como un suerte mediador, pero es cuando los temas son bastante sensibles, ¿verdad? Porque hay algunos derechos ahí que podrían perjudicarse si los mismos salen a la luz,
pero que no quieren llevarlo a un juicio ordinario y a lo mejor prefieren resolverlo por la vía del adjudicador, los cuales garantiza también la reserva y la confidencialidad del caso, y que ni el adjudicador ni las partes entre sí pueden hablar del tema, lo que hoy escuchamos nosotros en derecho penal, ¿verdad? El caso está en reserva, una situación así, ¿verdad? Donde no puede hacerse pública lo que se está resolviendo por la vía extrajudicial, utilizando el mecanismo del adjudicador. También han utilizado un mecanismo que le denominan el arbitraje delegado. El arbitraje delegado en los Estados Unidos, los jueces tienen posibilidades concretas de someter sus causas o parte de ellas al examen y decisión de un tribunal arbitral. Escuchen, los jueces tienen posibilidad, estoy hablando de un caso normal, ordinario. Estos jueces tienen la posibilidad concreta de someter sus causas o parte de esos casos que ellos tienen al examen y decisión de un tribunal arbitral. Separan lo que puede resolver un tribunal arbitral y ellos se quedan con la situación de fondo más complicada y más compleja, pero pueden separar ciertas partes para que éstas sean resueltas por la vía del arbitraje. Por eso le llama arbitraje delegado, porque es un juez, es un tribunal el que les va a delegar esa función ese hecho específicamente que es parte de un principal, pero que tiene posibilidad de poderse resolver por la vía extrajudicial a través del arbitraje delegado. Generalmente la derivación se efectúa en litigios de menor cuantía y participación en carácter de árbitros, los abogados precisamente del condado. La participación constitucional del sistema al evitar que los jueces naturales de la causa intervengan, derivando su competencia a quienes no tienen facultades jurisdiccionales. No obstante, se ha declarado que no afecta la supremacía de la Carta Fundamental. Especialmente en el estado de California, permite que en ciertos asuntos, si el actor elige el procedimiento arbitral, el demandado está obligado a aceptar esa jurisdicción. Pero eso solo sucede en el estado de California, ¿verdad? Entonces, el arbitraje delegado lo delega a un juez, ¿verdad? Al separar ciertas pretensiones del fondo principal, que sí pueden arreglarse por la vía extrajudicial y así minimizar el fondo principal que va a conocer un juez natural, ¿no? Asimismo, han utilizado también lo que es el juicio por jurado sumario. El juicio por jurado sumario, este consiste, bueno, en ese sentido, explica Cueto Rúa que el llamado sumario trial es un procedimiento utilizado simultáneamente con la mediación. Su introducción realmente en la práctica forense norteamericana, se debe en gran medida a los esfuerzos de un juez que se llamó Thomas Lambros. Y este mecanismo del juicio por jurado sumario consiste precisamente en la formación de una suerte de jurado integrado por ¿quiénes? Por personas incluidas en las listas generales de jurados potenciales. Este veredicto no es obligatorio. Se utiliza para dar a las partes litigantes una idea, más que todo lo utilizan como un ejemplo, como una prueba, ¿verdad? Porque este veredicto, por eso se dice que no es obligatorio, porque se utiliza para dar a las partes litigantes una idea razonablemente precisa del probable criterio que se aplicaría en un jurado verdadero si el caso hubiera sido sometido a su consideración. También permite ganar un conocimiento preciso de la posición de las partes y eso muchas veces lleva a que se arregle de manera extrajudicial porque cada quien sabe las ventajas o las desventajas que puede tener ya si el conflicto de interés es sometido a un jurado normal. Entonces es como una práctica, así buscando una solución al conflicto de interés más por suerte, ¿verdad? A ver si las partes al verse en la posición que tendrían cada uno en un juicio real, mejor deciden arreglarlo por la vía extrajudicial. Eso es en Estados Unidos. Ahora, la participación popular en la justicia, pues definitivamente ha funcionado y también ha servido para resolver los distintos conflictos de interés. En cuanto a la participación popular en la justicia, pues se habla precisamente de otros mecanismos, volviendo a los principios generales del derecho cuando diera motivo y fundamento al poder jurisdiccional, que pareciera hoy volverse la necesidad de administrar justicia, pero ahora con la participación de la opinión popular. El crecimiento precisamente del Estado que atrapó también a la función judicial advierte una urgente reestructuración, definitivamente, con el objeto de obtener un servicio más eficiente, más confiable. La participación popular en la administración de justicia tiene múltiples manifestaciones y otras causas generadoras. Es una de las razones principales
del surgimiento de la participación popular en la administración de justicia. ¿Y cuál es lo que lo ha conllevado? Es el problema de la teorización precisamente del juez obrando desde un tribunal, ¿verdad? Que solo se dedica a observar fríos documentos, tendiendo a juzgar expedientes en vez de juzgar personas, perdiendo por ende de vista la realidad por estar alejado de ellas, ¿verdad? Nadie mejor que las personas para que resalte y obre el sentido común de las necesidades y de las apreciaciones generales. Entonces, la justicia en manos de la sociedad por medio de representantes libremente escogidos tiene la ventaja de la rapidez, de la agilidad, de la simplificación de sus actuaciones. Entonces, muestra de algunos ejemplos de ellos es lo que tenemos como lo que se denomina el jurado. Joaquín Strich definía el jurado como la reunión o junta de cierto número de ciudadanos que sin tener carácter público de magistrados son elegidos por sorteo y llamados ante el tribunal o juez de derecha para declarar según su conciencia si un hecho está o no justificado, a fin de que aquel pronuncie su sentencia de absolución o condenación y aplique en este caso la pena con arreglo a las leyes. El sistema de jurado se ha utilizado con gran efectividad, especialmente en los Estados Unidos. El establecimiento de un jurado significa que una importante inversión, porque es un proceso oneroso. Para reducir esos efectos en la economía del Estado, el jurado se establece para ciertos tipos de delitos, no es para todos, o cuestiones importantes de responsabilidad penal especialmente. Los delitos pequeños obviamente no están en la mira del instituto del jurado, sino aquellos que reflejan una honda preocupación social. El enjuiciamiento por jurado evolucionó y desde su primera imagen en inglesa, especialmente como tribunal acusatorio, fue modificada sus funciones para comprender también las circunstancias atenuantes de la responsabilidad penal, administrativa, civil, etcétera, ¿verdad? El jurado es otro mecanismo de solución de conflicto. También existe lo que se conoce como el escambinado. El escambinado, el juicio de escambinado es un tipo de tribunal de jurado compuesto por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados por sorteo. Es una evolución del sistema de jurado. Su principal característica radica en la conjunción de jueces. Repito, el escambinado es un juicio, este tipo de tribunal de jurado compuesto por jueces profesionales y por ciudadanos legos designados. Hay una mezcla ahí, es una evolución del sistema de jurado. Legos para el ¿por qué? Porque se van a rozar con jueces que sí tienen la práctica en cuanto a la solución de conflictos. El establecimiento resulta entonces una innovación del modelo tradicional que reconoce el jurado como el mecanismo posible para la participación de ¿quién? La participación popular de la justicia, la participación del pueblo. Ahí el pleno analiza hechos, valora pruebas, se orienta por el derecho aplicable y vierte su opinión en el veredicto, ¿verdad? Entonces el escambinado no es más que una mezcla de jueces y personas que no son abogados ni jueces. En Guatemala, en cuanto a la participación ciudadana, solo tenemos dos casos, que es la consulta popular y el cabildo abierto. Entonces, en Guatemala existen dos formas interesantes de toma de decisiones en donde juega un papel importante la opinión popular. Y estas dos alternativas es la consulta popular y el cabildo abierto. La consulta popular es un novedoso, diríamos, mecanismo contemplado en la Constitución Política de la República de Guatemala para la toma de decisiones políticas, pero de decisiones políticas de especial trascendencia, de tal manera que puede llegarse a resolver controversias políticas de especial trascendencia con la utilización de la participación popular fuera del ámbito judicial. Por eso el artículo 173 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece que las decisiones políticas de especial trascendencia deberán ser sometidas a procedimiento consultivo de todos los ciudadanos. La consulta será convocada por el Tribunal Supremo Electoral a iniciativa del presidente de la República o del Congreso de la República, que fijará las preguntas que se someterán a los ciudadanos. Por consiguiente, los elementos más importantes de esta figura podemos decir que son decisiones políticas de especial trascendencia y se realiza a través de preguntas. A eso se refiere la consulta popular. Y el cabildo abierto, en cuanto al cabildo abierto, el Código Municipal de Guatemala, el decreto número 5-88, específicamente en el artículo 48 establece: cuando la trascendencia de un asunto aconseje la conveniencia de consultar la opinión del pueblo, la corporación
de consultar la opinión del pueblo, la corporación municipal, con el voto de las 2/3 partes del total de sus integrantes, podrá acordar que la sesión se celebre a cabildo abierto, fijando la convocatoria, el lugar, día y hora de la sesión. Los vecinos que asistan a la sesión tendrán voz, pero no voto, debiendo todos guardar la compostura, el decoro y la dignidad que corresponde a una reunión de tal naturaleza. Entonces, este del cabildo abierto también es una figura interesante. Creo que es una clarísima muestra de la participación popular en la toma de decisiones municipales que son de trascendencia importante en dicho municipio. Según investigaciones que se han realizado, se han efectuado reiteradamente en varios municipios desde que entró en vigencia el Código Municipal de 1988 y ha tenido gran éxito y especialmente con algunas eventualidades, ¿verdad? Especialmente cuando hay disturbios populares, etcétera. Entonces, en Guatemala la participación popular es a través de dos vías, a través de la consulta popular y a través del cabildo abierto. Ahí dejamos entonces el tema de los otros mecanismos que pueden ayudar a solucionar el conflicto de interés y a partir de la siguiente clase ya nos centramos única y exclusivamente en el decreto 67-95, ley de arbitraje, que es lo que vamos a estar estudiando de aquí hasta el final de lo que nos resta del curso. Nos quedamos hasta acá, muchachos. Gracias por su atención. Ahorita en unos minutitos les empiezo a mandar la clase de las 7, 8 y 9. Estas se las mandaré, solo voy a terminar de arreglar y se las mando más tarde o se las mando mañana. Entonces, gusto saludarlos y que tengan un buen fin de semana. Se les aprecia mucho.